Hola, solas. Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este encuentro de conversatorios literarios. Soy Fernando Galvis, hago parte del equipo de promotores de lectura del Centro Cultural Confunding de Suncasit Bernaza. El día de hoy nos acompaña una mujer muy maravillosa que de verdad te estaba comentando hace poco, que me encanta su trabajo, me encanta lo que ha estado haciendo durante todo ese tiempo atrás y como he visto como esa metamorfosis que ha creado este maravilloso personaje. Bueno, quiero dar la bienvenida, bueno, a todas las personas que están llegando, a Tatiana, Camilo Guerrero, a María Fernanda, a Catherine, Isabela, y bueno, siento más. Les quiero presentar a Ita María. Hola Ita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar en este espacio para conversar del librito. Así es, bueno, antes de comenzar, quiero recomendarles a las personas que la idea es que podamos tertuliar entre todos, ese es un espacio como ameno, que podamos charlar. Si ustedes tienen alguna pregunta por hacer, nos levantan la mano y con gusto les daremos el espacio para que puedan conversar con Ita, para que puedan hacer sus preguntas. Si no quieren, digamos, hacerlo por voz, con gusto los estaremos leyendo en los mensajes. Así que nada, chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, no siendo más, arrancamos. Bueno, arranquemos. Para quienes vienen a conocer por primera vez a Ita María es economista, feminista, es cofundadora de la colectiva Las Viejas Verdes. Ita María tuvo, o he visto una metamorfosis muy interesante en su proceso. En su momento, hace muchísimos años, Ita tenía un eslogan, o era como la firma que usaban en Twitter, que decía, economista dice el cartón, fashion blogger de profesión, pero bueno, hoy en día, ¿cómo mutamos? ¿Cómo sería esa nueva insignia? Bueno, y faltó Caleña en la presentación. Ah, Importantísimo. importantísimo. Siempre me presento, siempre me presento primero como Caleña, ahora en segundo lugar feminista y economista, cofundadora de la colectiva Las Viejas Verdes y autora del libro que vamos a conversar hoy, que el privilegio no te nubla la empatía. Ahora no sé, claramente ha cambiado un montón lo que hago, mi perspectiva, este proceso que me ha llevado por otros lares, entonces no creo tanto en esas definiciones tan fijas en este momento. Creo que todo es un proceso y una búsqueda y bueno, ahora me siento mucho más cómoda en estos espacios. Me siento mucho más cómoda en el feminismo. Me alejé bastante de la moda desde hace un par de años. Ya siento que llega un punto en el que todo este proceso y todas estas nuevas construcciones y pensamientos pues llegan a ser un poco incompatibles con ciertas industrias, ciertas prácticas, y bueno, y es de cada quien negociar hasta qué punto puede pactar y hasta qué punto no, y yo ya me fui por otro lado. Así es, maravilloso. Bueno, el libro de Ita, que el privilegio no tener la empatía, surge a raíz de un trino que se hizo viral por todo el mundo. De hecho, yo acá hice una pequeña selección de unas imágenes que les quiero compartir. De... El libro saltó, literalmente saltó a todo el mundo. Arrancó primero, comenzamos con un trino y posteriormente se hizo público en todas partes, llegó en manifestaciones de todo tipo, raciales, sociales, en grados, apareció como en carteles, en camisetas, en fin, esta frase, digamos que partió, yo creo que aquí podríamos decir que esa frase hizo eco en tu vida, de aquí podemos ver cómo tu vida se parte en dos, de cierta forma. Yo creo que ese trino hizo que replantearas muchas cosas, que vieras qué estaba sucediendo allá afuera, e hizo también que las personas se concientizaran con lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo surge el trino? ¿Cómo nace? Bueno, yo diría que más que el trino o la frase, lo que a mí me parte en dos es el feminismo. Y la construcción de esa idea, pues también es parte de ese proceso personal del que, ay, se lo tatuaron. Qué belleza. Es que No había visto eso.
que es parte de ese proceso personal del que hablo también un montón en el libro, que se enmarca en un proceso colectivo, que es algo que estamos viviendo muchos de nosotros, no digo solamente las personas de mi generación, creo que es un asunto intergeneracional en este momento, y también que trasciende fronteras, que fue también algo que pasó con esa frase, y es que resonó en muchos lugares que se encuentran viviendo momentos muy similares en América Latina, por fuera incluso de la región. El trino realmente salió de el proceso electoral del 2018 y mi postura política, que en ese punto saltó la barrera de las redes sociales. Hasta ese momento, como tú contabas, yo utilizaba las redes para hablar de mi trabajo, yo trabajaba en la industria de la moda, tenía unos espacios o unos canales digitales donde compartía todo este mundo y normalmente no, pues, no opinaba sobre esos temas en mis redes sociales, sobre mis posturas políticas, si bien un par de años antes habíamos empezado a abordar por laditos, ¿no? Como que el plebiscito, muchas personas de la industria armamos una primera colectiva para apoyar el proceso de paz, hicimos la colectiva Moda por la Paz y bueno, como que había unos primeros acercamientos, pero no se hacía, o nosotros en esos espacios no lo hacíamos desde las redes personales. Entonces, bueno, ya para el 2018 siento que hubo un punto de quiebre también en mí para vocalizar un poco más esas apuestas políticas y esas posturas y esos miedos también y esas angustias que sentía un poco de lo que podía pasar a nivel político en el país, por supuesto, y en el blog, que en ese momento todavía estaba activo, empecé por los lados de la moda también a intentar desestigmatizar un poco ciertas posturas con las que yo siempre me identificaba un poco más. Que de hecho Entonces, te hizo ganar retractores, ¿no? bastante. Entonces, pues nada, como que ya llegó un punto en el que no, por más que quieras filtrar, esto que te atraviesa tanto, pues sale hasta letreros en la frente, sale hasta por los poros. Entonces, bueno, ya el tema de la diplomacia se fue al carajo y en todas las redes ya asumí estas posturas muy abiertamente y de cierta forma también empezaba a elaborar o trabajar un poquito con esos conceptos, con la empatía y con los privilegios. Con la empatía incluso veníamos hablando en esos espacios de moda, de tendencias, de macro tendencias que venían de los comportamientos y de los cambios sociales y que impactaban absolutamente todos los espacios y las expresiones culturales. Hablábamos de la revolución de la empatía desde el 2016, que era un fenómeno social que se venía anunciando y que se venía estudiando en diferentes lugares y en diferentes nichos poblacionales. Y pues yo compaginé mucho con ese concepto, con esa idea de las revoluciones desde la empatía. Y bueno, y me empecé a meter un poquito más en esa búsqueda también desde lo personal, pero con un ojo en lo que pasaba en mi país y con el otro puesto en empezando a educarme también en el feminismo. Entonces, desde el lado del feminismo, el concepto de los privilegios, pues también es algo que desde el comienzo te empieza a atravesar y te empieza a develar muchas capitas invisibles que están por ahí desde que nacemos, dependiendo de dónde nacemos, de qué color es nuestra piel, cuál es nuestro género, etc. Entonces, nada, en ese proceso ambos conceptos hacen clic. Yo tuve mi breakdown
emocional político, varios de hecho, primero la plebitusa, luego la primera ronda electoral, luego la segunda y nada, me desmandé totalmente en redes y ese fue como mi grito también de desahogo, ¿no? Como que rabia que estemos tan cegados por los privilegios que no podamos ver las necesidades o que no podamos ver las realidades de la mayoría de la población de este país y que finalmente eso se refleje en lo político y en la educación política que hemos recibido y en las consecuencias de ello. Entonces, ese fue el grito por supuesto, desde la frustración, pero también aplicado y llevado a mi propio proceso y es algo con lo que todo el tiempo pues estoy yo también pedaleando, porque claramente, y esto lo estaba hablando ahorita con Adriana, con Fat Pandora, por otro tema que justo estábamos conversando, nadie nace deconstruido, nadie nació iluminado. Con todo. Muchos de esos conceptos son muy nuevos para muchos de nosotros, entonces pues es entender también que es un proceso y que todos llegamos desde lugares distintos, desde contextos distintos, que seguramente nos vamos a encontrar en puntos en común, ¿no? En varios lugares comunes en ese proceso. Y yo creo que la frase fue uno de esos lugares comunes donde muchos coincidimos y muchos nos sentimos identificados por diferentes motivos, pero me pareció muy bonito eso. De hecho, esa frase nos unió a todos, unió muchas barreras, países, continentes, como lo vimos anteriormente con algunas fotografías. Algo que digamos súper curiosísimo que nos estabas comentando hace ratico, y es que básicamente para los que no se han leído el libro, de verdad, súper recomendadísimo, y todo eso que acaba de decir Rita es básicamente todo lo que encerramos y nos vamos a encontrar con el libro. Vamos a ver cómo esas charlas o esas, digamos, esas luchas sociales, esas indiferencias, esas problemáticas que hay donde la mujer siempre ha estado como un poco ocultada o reprimida por el patriarcado. En fin, digamos, el libro nos coloca muchas pautas y vemos en él muchos puntos desde lo que como se construyó ahorita, como tú lo acabas de decir, uno se construye a raíz de lo que uno va viviendo, va sintiendo, va conociendo, o lo que el mismo Estado o la sociedad te va convirtiendo. Entonces, por ejemplo, ya iniciando, digamos, en las raíces de Ita, porque el libro es como también un poco autobiográfico. Yo creo que es una tarea muy interesante y de verdad la admiro muchísimo porque como indagar ese pasado, tocar ese pasado, es un trabajo que de verdad es muy fuerte. Yo creo que a mí me quedaría muy difícil hacerlo. Pero bueno, cuéntame de esas mujeres que existieron en tu familia. Vemos, por ejemplo, tu tatarabuela, cómo, digamos, luchó y se crió con sus hijos solos cuando su esposo fallece, se viene, emigra de donde, creo que está en el Putumayo, si no me equivoco, y llega al Cauca, como, digamos, su madre, en su momento, doña Elvira María, digamos, también decide como iniciar su vida de mujer soltera con sus hijos, y así sucesivamente como cada una de estas mujeres. Cuéntame un poco de ellas. Bueno, un saludo a mi mamá que ya la vi conectada por ahí. Pero sí, hay un mirar hacia atrás porque para hablar de todos estos temas, para hablar de privilegios, me parece que, bueno, primero para hablar de todos estos asuntos solamente lo podía hacer desde mi experiencia y desde mi historia porque siento que no tengo las credenciales para hacerlo desde ninguna otra autoridad, ni moral, ni académica, ni de ninguna clase, caería en todas las falacias de autoridad posibles. Entonces lo hago desde mi experiencia, desde mi vivencia, que es algo que es incuestionable y es único y es subjetivo y así me parece que puedo comunicarme yo desde mi verdad, ¿no? Y para hacer eso tenía que irme un poco a mis raíces, a contar un poco de dónde vengo y creo firmemente también que somos una construcción de todas esas historias, de nuestras familias, sobre todo una construcción de las mujeres que nos han rodeado y que han influido bastante en nuestras crianzas y en los modelos que vamos teniendo en esas crianzas. Hablo también de los modelos masculinos en mi familia. Realmente cuento un poco, sí, la historia de dónde viene mi familia para también hilar un poquito más fino en la cuestión de los privilegios, ¿no? Nada
ninguno de nosotros aparece donde aparece por arte de magia, somos un montón de historias y de sucesos que se explican de cierta forma mirando hacia atrás y escarbando. Entonces me fui un poquito a la historia de la familia de mi mamá, que me parece también que son unas historias de fortaleza de mujeres muy, muy discientes y que hablan mucho de las realidades de las mujeres también y de las diferencias de las vidas, de las aventuras de los hombres y las mujeres a lo largo de nuestra historia. Hablo un poco de mi abuela, que fue una figura importantísima en mi crianza, mi abuela Elvia María. A ella y a mi mamá pues les dedico el libro y ella también me parece que fue algo que, una imagen de mujer que rompía con los imaginarios tradicionales de las mujeres en ese momento, ¿no? Era, pues, por supuesto que atravesada por muchas de esas historias. Se casó a los 14 años, tuvo hijo a los 14 años, o sea, era una niña madre en los 40 y bueno, y tiene toda esta historia también de involucrarse en lo político y, y me gustó mucho volver a ver esos pasos y cómo se cruzan y cómo se encuentran. Cuando hablo un poco del plebiscito, por ejemplo, ella tuvo la posibilidad de ser la primera mujer en votar en Buenos Aires, Cauca, que era el lugar donde ellos vivían, pues porque era la esposa del alcalde, en el plebiscito en el que creo que era un referéndum, un plebiscito, que fue la primera oportunidad que tuvieron las mujeres de votar en Colombia. Y bueno, y como todas esas pequeñas acciones tienen tanto impacto. Luego me acuerdo que a lo largo de su vida siempre para ella votar era como algo importantísimo, que la política siempre estuvo presente a través de las generaciones. Hablo también de cómo se divorcia, deja a su esposo y se va con 9 hijos desde el Cauca, ellos estaban en el Cauca, hasta Cali, eh, sin prácticamente nada, pero al mismo tiempo con unas historias que también vienen de su mamá, de su abuela, y es como ir escarbando un poquito como de dónde venimos y de dónde vienen esas historias. La historia de mi mamá también, que me parece una mujer muy fuerte y que de cierta forma el feminismo pues me ha permitido entender y conciliar también como otras ideas que cuando eras niña pues no tenías los conceptos y no tenías la claridad para entender como ahora. Pero sí me parece muy importante hacer ese reconocimiento, no solo desde mi familia, a las mujeres y a las personas que fueron esenciales en la crianza, que fueron los modelos, sino a lo largo de todas estas luchas, las mujeres que han abierto estos espacios para que nosotras podamos escribir libros. Realmente es que solamente hay que ver el asunto del voto. No hace 2 generaciones atrás apenas logramos las mujeres poder votar en Colombia. Estamos hablando de más o menos, si no estoy mal, el 57. Entonces no hay que irse tan atrás para conectar, para crear esos puentes de empatía también con las historias de las mujeres que nos precedieron, las mujeres de nuestras familias y conciliar. Y también sí hay que mirar un poco más atrás, de hecho, aprovechando que estamos en pleno puente de 12 de octubre y entender de dónde cargamos estas jerarquizaciones sociales, de dónde cargamos estas jerarquizaciones raciales también. Y pues yo sé que suena súper cansón y quizás un poco a regaño, pero no, la idea no es que esto se lea desde las culpas, sino desde el entendimiento de nuestros lugares en el mundo y de dónde vienen, y entender que desafortunadamente no todo es justo, y creo que partiendo de ahí también podemos tomar conciencia, y más que tomar conciencia, tomar acción, y hacer apuestas y tomar posturas que tengan como dirección o como norte el cambio de esas, o el quiebre de esas injusticias, o el quiebre de esas situaciones que generación tras generación tras generación hemos perpetuado. Injusticias en términos de desigualdad social, en términos de desigualdad racial y en términos también de desigualdades de género, y entender
entender cómo las oportunidades han sido sesgadas y diferentes a lo largo de la historia y entender eso también para no juzgar el actuar de la otra persona, para no juzgar las luchas de las otras personas y más bien para no entorpecerlas también. Y para eso me parece que hay que ejercitar un montón la empatía y entender que nuestra historia no es la única y que nuestra verdad y realidad no es la única y que hay muchísimas más atravesadas por muchísimas otras circunstancias y bueno, es un poco el abrir los ojos a eso desde la experiencia personal, porque como te decía ahora, nadie nace deconstruido ni iluminado ni mucho menos, ni lo estamos, es un proceso, Creando. sigue y sigue y sigue y no sabemos si va a terminar o no. Exactamente, es un proceso que uno va realizando y construyendo con el pasar de los días o con las experiencias, como lo estabas diciendo, y así tú vas llegando al feminismo, ¿no? Comienzas, bueno, algo que ya entonces, digamos, un pequeño ya en el tiempo, posteriormente Ita empieza a trabajar en una entidad en la parte como del segmento del mercado, y vemos cómo Ita empieza como mercadóloga, perdón, y vemos cómo ahorita pues empieza como a ver las tendencias, ver lo que está ocurriendo, empieza ya a consumir las redes sociales de una forma más crítica, más analítica. Para esas épocas más o menos ya empieza como a estallarse como todo este caos de lo del Brexit, que bueno, lo vamos a tocar más arriba, pero entonces, digamos, tú empiezas a ver cómo empieza como a jugar todo esto y también te empiezas a introducir en el feminismo, como bien lo decías, y tenías una perspectiva completamente diferente a quien eres hoy en día. Es más, yo que la idea de unos años atrás, podríamos decir que era, en el libro tú lo explicas, de que eras la persona que, pues que eras como un poco menos empática que lo que eres actualmente, preferías, de hecho en algún momento confesaste en el libro que llegaste pues a votar en el mandato de Uribe porque digamos te veías muy reflejada con en las influencias y en las ideologías porque tu círculo era como muy cercano a este. Posteriormente pues empiezas como a indagar, conocer un poco más y te vas dando cuenta de la otra realidad, la realidad de las personas que están al otro lado, los que verdaderamente, digamos, no se encuentran con los privilegios, los que nacieron sin meritocracia. Y ahí tú empiezas a ingresar en el feminismo, que llegaron unas mujeres maravillosas que te salvaron de alguna forma, lo explicas en el libro. Cuéntanos cómo es tu ingreso en el feminismo. Bueno, es muy curioso porque llego desde la moda, que es un lugar tan complicado y tan complejo y tan atravesado por muchas formas de discriminación y violencia. O sea, la moda en sí misma también puede llegar a ser absolutamente excluyente y discriminadora. Pero bueno, pero también me parece bonito contar desde dónde llegamos para entender que todos venimos de diferentes lugares y con diferentes procesos y que desde cualquier lugar, creo yo, se puede entrar y se puede sumar. Entonces, claro, yo estaba trabajando en la industria de la moda, trabajaba en una agencia de pronóstico de tendencias global, donde analizábamos el comportamiento anticipado de las comunidades, de las generaciones, de los mercados también, y mapeando esas conductas, estos comportamientos, como por ejemplo la conciencia ambiental como un cambio o una tendencia macro que iba a impactar absolutamente a todas las generaciones, a todo el mundo de diferentes maneras. De esa misma forma se anunciaba en el 2014 el regreso de una ola o una forma de feminismos que cambiaba un poco en la presentación más que en las reivindicaciones. Y bueno, y a mí eso también, igual que la revolución de la empatía en el 2016, me hizo clic en muchos sentidos y sentí que había descubierto el santo grial, la verdad absoluta. Entonces, no, la más iluminada, leí absolutamente todos los referentes que se atravesaban en ese momento, entendía un poco también bastante el fenómeno de cómo regresaba esta nueva ola en otros formatos para impactar a otras generaciones a través de otras herramientas que eran las disponibles en ese momento y porque
de dónde venía esa necesidad de ese regreso y cómo se iba a manifestar. Y claro, desde el 2014 hablábamos de las manifestaciones del feminismo en la moda, con las camisetas, con los eslogans, con Power Girl. claro, que hasta cierto punto, pues era interesante ver esas manifestaciones porque también el otro lado de la industria es que pues es capaz de llegar a lugares donde no llegan los libros, por ejemplo. Todos, absolutamente todos nos vestimos, entendamos o no, las posturas o las apuestas que haya en esos vestires, si están hechas con mano esclava o si son de algodón sostenible. No sabemos el nivel de conciencia que tengan las personas sobre eso, pero sí sabemos que todo el mundo se viste. Entonces el alcance de la moda como canal de comunicación es algo en lo que sigo creyendo también un montón y en esa capacidad también sí, de sensibilizar y de llevar mensajes. Entonces, bueno, en ese punto, pues esa era la información que yo tenía disponible, esto era lo que yo estaba leyendo y era de cierta forma, claro, era importantísimo, pues llegué a las grandes referentes del feminismo del norte, por supuesto, y leía un montón sobre el tema y bueno, ya creía que lo había descubierto todo hasta que aparecen otras mujeres, otros referentes en mi vida con los que me conecto mucho más y me abren los ojos a la colectividad, ¿no? Y en el momento en que entiendo la necesidad de colectivizar y la necesidad de accionar y articular con las otras personas, con las otras mujeres y con las diversidades y con las otras colectivas, pues entiendo que ese primer feminismo al que yo me acerqué, que ya no es mi feminismo, pero que fue importante porque fue mi puerta de entrada y fue a la que yo tuve acceso en ese momento, pues ya no era mi feminismo, ¿no? Ya no somos las mismas feministas que empezamos siendo, lo digo en el libro, ni somos seguramente las que vamos a terminar, porque nuevamente esto es un proceso y es un proceso que no tiene una victoria final, pero nos va desbloqueando y ese desbloqueo también tiene mucho que ver con el reconocimiento de los privilegios y sobre todo, creo yo, con alejarnos de lo individual y acercarnos cada vez más a lo colectivo. Entre tú más vas entrando a lo colectivo, más vas abriendo el campo de acción. Cuando tú estás sola, y hablo de la soledad en el libro como una trampa del feminismo para mí y en general de las luchas y del activismo. Si tú estás solo en esto, pues crees que tu verdad es la verdad absoluta, tienes 1000 puntos ciegos que no vas a poder identificar estando solo, porque tú no estás atravesado por las otras realidades de las que no puedes dar cuenta. Esto solo pasa cuando hay colectividad y cuando esa colectividad es diversa, porque de nada sirve que mi colectividad sean todas iguales a mí. Entonces, que creo que es uno de los temas álgidos en ese momento del feminismo, ¿no? Entonces, nada, por ahí va un poco, me perdí de la pregunta, pero por ahí va un poco el libro también como una invitación a ese reconocimiento de los privilegios y de la necesidad de la empatía para entrar en esas colectividades y alejarnos un poco de esa individualidad que es tan, o que ha sido tan enaltecida en nuestras culturas y que realmente siento que ha sido un poco dañina y nos ha emburbujado todavía más, ese creernos únicos y especiales y es como, y el resto pues no importan y las conexiones y todas esas sumas y la comunidad y lo colectivo pues sí me parece que se han quedado relegados en la historia, en esas historias De hecho, culturalmente. ahí mismo en el libro tú lo mencionas, dices que todos tenemos diferentes, digamos, puntos de vista por los cuales estamos manifestando, marchando, por el cual estamos inconformes. Pero la idea es que todos nos podamos unir porque, como lo acabas de decir bien dicho, si lo hacemos individuales no vamos a llegar a ningún lado. Que eso, bueno, eso lo vemos posteriormente cuando llegan ya los coletazos, bueno, cuando empiezan a surgir como esos movimientos políticos, sociales. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Quienes quieran hacer alguna pregunta a Ita, con gusto nos levantan la mano y les damos la palabra para que puedan interactuar también con Ita, ¿vale? Entonces, bueno, retomando. Aquí vemos un poco cómo arrancan todos estos cambios políticos y sociales. Ya vemos como
cómo, digamos, en Estados Unidos, pues gana Donald Trump las elecciones presidenciales. Vemos cómo en Gran Bretaña pues empieza a disputar lo del Brexit, que era muy curioso que muchas personas, en el libro que tú lo mencionas, estaban buscando como que qué es el Brexit, qué es Gran Bretaña, y eran muchos de ellos vivían y residían en ese espacio. Entonces era como ver como la falta como de conexión y empatía con lo que está ocurriendo socialmente, cómo nos puede llevar a un desborde, que luego lo vivimos nosotros posteriormente con la campaña del no, con el plebiscito. Pero bueno, también vemos que durante esas épocas, esas fechas, también en Haití, que muy poco se habló, de hecho yo no lo había escuchado, nunca me vine a dar cuenta, fue por el libro, esos escándalos de corrupción que tuvo era el presidente, que hubo también manifestaciones, marchas, también podemos leer un poco, bueno, lo que estaba ocurriendo en Chile, que fueron de alguna forma esos quienes nos ayudaron como a despertarnos de alguna forma. En el libro tú nos dices que es que siempre refutemos. ¿Por qué es importante cuestionar ya lo establecido? Bueno, de hecho sí, el 2018 siento que fue un año de quiebre en el mundo, precisamente también como respondiendo a grandes tensiones sociopolíticas de ese momento. Y tengo un capítulo en el libro dedicado exclusivamente a todo eso que pasa porque nos da un poquito de contexto global y podemos ver reflejadas en esas decisiones como primero el desconocimiento y el miedo al otro y el interés individual por encima del interés colectivo es lo que termina determinando esas decisiones electorales y esos cambios tan radicales en las políticas públicas que inciden finalmente en la mayoría de las personas, de las poblaciones. Siento yo que tiene mucho que ver, por supuesto, con nuestras crianzas y con nuestras educaciones y con nuestras sociedades racistas, clasistas y sexistas. Y dar cuenta de eso es importante también para identificar esos puntos ciegos. Y es que muchas de nosotros crecimos con la premisa de que no se hablaba de religión, ni de política, ni de sexo en la mesa. Y bueno, y casi que en ningún otro lugar, o sea, estaba mal visto que hables de sexo en público, está mal visto que hables de religión y de política, y empiezan a crearte este imaginario de la política como algo sucio, como algo de lo que no hablas y algo que es ajeno, y despolitizar, o sea, la educación despolitizada que recibimos todos, pues es muy peligrosa porque no tenemos conciencia o no damos cuenta de la historia real. También hay que cuestionarnos un montón quiénes han escrito la historia. Hombres blancos, heterosis, acceso a todos Con los derechos. privilegios. Claro, entonces es bastante sesgado, ¿no? Y entender que hay muchas otras historias que están faltando ahí, las historias de las mujeres, las historias de las personas racializadas, las historias de las diversidades sexuales también, porque no han tenido el micrófono y no han tenido la pluma para escribir la historia. Entonces, creo que entender eso, y para eso uso un poco los ejemplos de otros lugares de América Latina, porque no es una cosa solo de Colombia. Traigo lo de Haití porque me parece impresionante cómo lo de Haití ha pasado por debajo de la mesa por tanto tiempo. Y quizás esperando también que con alguno de esos ejemplos, pues podamos identificarnos más, porque la apuesta finalmente para toda esta lora y toda esta cháchara y todo el libro que habla de empatía, pues no es solamente que hagamos el esfuerzo, porque es un esfuerzo, porque no es algo como natural, como innato, sentir empatía, es como, bueno, ya, hoy voy a hacer empatía, voy a sentir empatía por todo el que es un ejercicio muy, muy consciente y complicado y se nos olvida un montón, precisamente por eso, porque somos sociedades que están muy enseñadas al egoísmo, al individualismo, al yo. Las redes sociales son un reflejo de eso, ¿no? Y pensar en el otro, en lo colectivo, en las necesidades, en las violencias, en las opresiones que han atravesado otras personas y que nosotros no hemos vivido y que incluso hemos podido de cierta forma perpetuar o ser cómplices simplemente por mirar a otro lado, fingir demencia
y tomar también decisiones que impactan las vidas de otras personas sin maldad, sin mala intención, pero también sin conciencia. Y creo yo que los privilegios traen responsabilidades y esas responsabilidades nos exigen mayores niveles de conciencia de los que hemos tenido antes. Creo que ya tenemos más herramientas para poder ser mejores y tomar mejores decisiones. Entonces a lo que voy es que esta empatía pues siento yo que debe ser politizada, debe ser política, y por política no me refiero a partidista, simplemente entender lo político como las posturas que asumimos que tienen un impacto en las vidas de las otras personas. Y claro, cuando somos mujeres, o por lo menos cuando no somos hombre blanco, heterosis, todo es político, prácticamente. Entonces, por ahí creo que hay una pregunta. Sí, Isabela Erazo nos pregunta, hola Ita, una pregunta. Mencionaste antes que en el momento dejaste de enfocarte en los referentes feministas del norte porque encontraste otros con los que conectaste más. ¿Cuáles son esos feministas con los que conectaste y sigues siendo los mismos que ahora? Y ahora, perdón. Buenísima pregunta. Claro, entonces como yo venía de esta industria y de la multinacional y las macrotendencias, todo muy fashion, pues los referentes y en general los referentes de las primeras tres olas del feminismo han sido referentes del norte, las europeas, las norteamericanas, y son importantísimos en la historia para entender las luchas de esas primeras tres olas del feminismo, pero siento y las sentí en ese momento lejanas y mi barrera, yo creía que era porque eran muy académicas, pero no. Entiendo ahora, después de transitar un poquito más en el movimiento y en el movimiento colectivo, entiendo ahora que es porque las construcciones norteamericanas, las construcciones europeas son muy distintas a las realidades latinoamericanas. Y me conecto muchísimo más y entiendo esas construcciones del ser mujer y de todas las luchas que esto conlleva desde los feminismos de los sures, que son quizás más cercanos a los nuestros. Entonces, hablo de las luchas de las argentinas, hablo de las chilenas, hablo de las mujeres indígenas también, incluso las mexicanas también tienen historias más cercanas a las nuestras. La radiografía de la política colombiana, por ejemplo, está muy atravesada por la guerra y por guerras internas, no externas. Entonces, eso también incide mucho en nuestras historias y en las historias y las luchas de nuestras feministas históricas. Ellas han estado mucho más enfocadas en defender a las mujeres de las violencias que viven siendo víctimas de la guerra y siendo también el cuerpo de la mujer como un botín de guerra, que en otras luchas que quizás han quedado más rezagadas precisamente pues porque esa violencia ha sido también quizás la más evidente en las últimas décadas. Entonces me identifiqué mucho más con estas feministas de América Latina, con varios de los referentes, y eventualmente pues esto también fue avanzando a medida que iba teniendo más información, pero más información real, más información, siento yo, útil, que podía aplicar a lo que pasa en el campo, en el territorio, a las mujeres indígenas, a las mujeres racializadas, etc. Entonces, en este momento siento que esos referentes o esas búsquedas van más hacia quienes hablan de lo decolonial, del feminismo decolonial, porque también hay que entender la diferencia, y es que del norte y de Europa estamos hablando de unos feminismos que no fueron mujeres colonizadas, que eran las que colonizaban, pues finalmente como culturas, versus América, el tercer mundo, entre comillas, que fue colonizado, sometido racialmente. Acá también vinieron entonces una suma de violencias que iban poniendo como más capas y más complejidades a esas violencias. Por consecuencia, pues también tienen más complejidades las luchas y las liberaciones. Entonces, pues nada, ahí más o menos vamos acercándonos mucho más a las autoras latinoamericanas. Acá tenemos, por ejemplo, a Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia,
Están, está Ochi Curiel también, que la menciono un montón en el libro porque me parece un referente muy importante, más cercano, latinoamericano, caribeño, para hablar de estos temas, sin que esto quiera decir que no tengamos en cuenta a las autoras clásicas y tradicionales. Por supuesto que hay un montón citadas en el libro, por supuesto que es importantísimo leer a Angela Davis, a Simone de Beauvoir, pero entendiendo como esas diferencias, ¿no? Que no son las mismas violencias las que han estado atravesando a estas mujeres versus las mujeres de América del Sur. Entonces siento que se está construyendo mucho desde lo latinoamericano también, desde las identidades latinoamericanas, y también me parece muy importante leer a mujeres trans, historias que se alejan nuevamente, que se alejan de las realidades que nosotras conocemos. Entonces, en este momento, por ejemplo, recomiendo muchísimo, y esta no es una lectura académica feminista, es literatura, pero está escrita por una mujer trans, Las Malas, de Camila Sosa Villada, peruana, que dan cuenta de esas otras realidades y que escriben desde otras miradas lo que ha sido ser mujer, no naciendo mujer cis, y eso me conecta muchísimo más también con las realidades de los feminismos que se están construyendo o que están confluyendo ahora en esta nueva ola de feminismos latinoamericanos. Entonces respondí la pregunta. Excelente, increíble. Bueno, ahí también vemos cómo hablas un poco de la tesis, esos movimientos que surgieron, eh, como hablamos hace rato, alrededor del mundo empezaron como a estallar esas inconformidades sociales. Luego nos llega a nosotros, llega nuestro turno, el plebiscito, nuestra gran tusa moral, política, y las personas pues, se llenan un poco de ira cuando el director político, creo que acá Juan Carlos Vélez, confirma que todo fue ganado a punta como de engaños, que hizo que saliéramos la gente a votar, embarracada a votar, y ahí nos damos cuenta en realidad cómo estaban partidas las preferencias de las personas, como decir, como que vemos, por ejemplo, como en Toribio el 85% y en Bojayá el 96% sí estaba apoyado a los procesos de paz, pero nos dejamos llevar, o sea, las personas se dejaron llevar por sabores colombianos, sí, terminaron como todos dejándose llevar por digamos, por este privilegio moral, o sea, muchos, los ciudades, perdón, donde ganó el no, fueron lugares privilegiados, urbanos, y bueno, aquí se empieza a caer la cara, la doble moral que se estaba manejando en el país. Las personas pues empiezan como esta tusa electiva, y los estudiantes empiezan a marchar por diferentes manifestaciones. Luego, bueno, años después o meses después, llegamos al 2019, el 21 de noviembre, que aquí se marca la historia en Colombia, ¿no? Cuando todas las personas emberracadas salen a marchar, pero ya en ese sentido, por todas las inconformidades sociales, políticas, aquí ya todos estábamos unidos, todos éramos una sola persona de alguna forma. Ahí nos cuentas un poco de ese día, cuéntanos a los que nos acompañan, ¿cómo fue tu 21 de noviembre? Bueno, también para volver un poquito a lo que estabas mencionando ahora de las tesis, me parece un gran ejemplo de cómo sacar esas tesis, valga la redundancia, pues que se llaman las tesis porque trabajan con tesis de grandes feministas. Hay, por ejemplo, Rita Segato, argentina, que se me olvidó mencionar ahora, también importantísima en todas esas construcciones. Ellas lo que hacen es desglosar y desmenuzar todas esas tesis tan profundas en un himno o en unas frases que se conectan con la cultura popular, que se conectan con la música, y que también reflejan unas violencias a las que todas hemos estado expuestas, a las que muchas hemos sufrido, y por eso también es tan fácil identificarse y se vuelve un violador en tu camino se vuelve un himno mundial. Lo vimos hasta en Turquía, es un fenómeno impresionante, y es como se logra traducir todo eso que por allá ha estado súper elevado, súper quizás restringido a unas audiencias y a unos nichos, tradicionales, y ahora empiezan a permear
todos los niveles y llegan a todas las personas. Siento que las redes sociales también han sido un catalizador muy importante en traducir esa información. Trasladándolo al tema del plebiscito y la desinformación y las campañas engañosas, pues, a ver, la desinformación y la falta de educación política y la falta de interés y esa crianza tan individualista son directos responsables de esa cartografía electoral que tú acabas de mencionar. Se vota un plebiscito para tomar unos acuerdos de paz en los que en las poblaciones más afectadas por esa guerra, directamente afectadas por esa guerra, los resultados por el sí son altísimos versus la apatía en muchas ciudades principales privilegiadas, ejes económicos del progreso, que no les importa porque la guerra no pasa ahí, y la guerra no pasa o no se da entre ellos, siempre se ha dado entre las clases más pobres. Entonces, creo que eso refleja muchísimo lo que ha venido pasando y el despertar, que es el cambio, que es un poco lo que estábamos viviendo en las marchas del año pasado, a finales del año pasado, cuando arranca el gran paro nacional, que creo que es un fenómeno de la articulación de diferentes movimientos sociales en un momento también muy importante, quizás también catapultado por muchas cosas, por supuesto por muchas injusticias acumuladas, pero también porque tenemos más información, más conexión y mayor conciencia. Entonces, pues creo que era una respuesta a todo esto que se venía acumulando y era un despertar importantísimo que el país, que nos debíamos como país colectivamente, porque no podemos decir que los grupos oprimidos no se han rebelado y no han resistido, lo han hecho de todas las formas posibles, pero por lo general lo hacían ellos solos, sin que gran parte de la población que goza de muchos otros privilegios, pues ni se inmutara, que fue un poco lo que cambió ahora, un poquito más de esa conciencia colectiva y del apoyo de personas que no necesariamente estaban atravesadas por esas violencias e injusticias, pero que veían la injusticia y la violencia y que no estaban de acuerdo con esto y entienden que la importancia de colectivizar y de movilizar para lograr estos impactos de cierta forma en lo mediático, en la calle, ocupando el espacio público, que es también alterar la normalidad, romper ese relato de lo normal que es, pues, ellos por allá que se maten y yo feliz en mi casa, cambio el canal, cambio el noticiero. Es como, no puedes cambiar el noticiero porque por aquí, por la calle vamos a atravesar con las consignas diciendo qué es lo que está mal, qué es lo que tiene que cambiar, etc. Entonces siento que eso que estaba pasando también a nivel de tejido social, de volver a conectarnos como sociedad. Somos una sociedad muy dividida, muy segregada, y volvernos a conectar en las calles y perderle el miedo al otro, fue algo, pues, algo importantísimo, histórico en Colombia, que desafortunadamente las vacaciones primero, diciembre, y la pandemia después nos pausó, pero no creo que haya sido algo definitivo. Creo que algo cambió, algo despertó, algo hizo clic y estamos evidentemente volviendo a esto en la medida de lo posible. Viene la minga en camino a Bogotá. Las feministas no hemos parado durante la pandemia de movilizarnos y de manifestarnos porque durante la pandemia se evidenció también un montón de violencias que siempre se han denunciado, pero no sé, la guerra ocupaba las primeras planas, entonces esto se pasaba por debajo de cuerda, no sé, y ahora no podías dejar de ver los feminicidios como aumentaron cuando las mujeres estaban en teoría seguras en sus casas y evidenciar cómo muchas mujeres no están seguras en sus casas. Los plantones, las violaciones a las niñas indígenas de parte de la fuerza pública, plantones en los cantones, las marchas, las movilizaciones, recientemente con lo que pasó también en las carreteras, creo que del Cauca, también de parte de la fuerza pública, otra violencia y cosas como que siempre han estado ahí, no es que apenas estén pasando, pero las narrativas de los medios hegemónicos, el mirar hacia otro lado y no hacernos parte de esas, pues,
de esas problemáticas. Eso es lo que siento que está cambiando y estuvo cambiando y bueno, y estuve por supuesto marchando ese día con un montón de gente y fue impresionante y también fue impresionante ese día ver la frase en todas partes, en las camisetas, en las pancartas, en las consignas, en las redes sociales. Y eso también fue como el pie para escribir el libro, ¿no? Esto conecta con muchísima gente, qué chévere que pasó, aprovechemos y lo expandimos más, porque pues una frase puede no darte todo el contexto y toda la información que quisiera que hubiera detrás, que es movilicémonos, politicémonos, eh, y obviamente eso no alcanzaba a salir en las camisetas ni en las pancartas. Exactamente, bueno, acá les recordamos las frases del libro para quienes llegaron despuesito. Tú bien lo decías hace rato, y bueno, más bien Antonio, Antonio Moral dijo esa frase: el paroteo no de resultado, ya hubo transformación. O sea, y es verdad lo que tú estabas comentando hace poco. Bueno, pasaron muchas cosas después de las marchas del 21 de noviembre, se tuvieron por muchos días, llegamos hasta diciembre. Como dijiste, llegaron esas pequeñas vacaciones de Navidad, luego llega la pandemia, que hizo que de cierta forma, digamos, las cosas, digamos, no volvieran a la normalidad, pero sí, digamos, como que bajaran como el ritmo que estaban llevándose. Pero como tú lo dices, no se ha parado, aún se continúa con todo este movimiento eh, y, y digamos, sí, eso mismo, o sea, lo que ocurrió ese día y a partir de ahí marcó la vida de todos. Ahorita ya vemos cómo las personas somos más empáticas con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, estaba leyendo lo de la Minga, muchas personas, amigos que están hablando como para apoyarlos, cosas que antes no se veía. Antes no se veía, antes las personas eran como un poco independientes a los movimientos. Básicamente eran como que si me conviene voy, si no, pues no. Entonces ha sido como muy chévere ver cómo esa transformación social y política en la cual las personas han mutado, acercándose y apadrinando un poco más o recibiendo digamos, las luchas de todos los demás. Ahora rato mencionaste algo interesante y es cómo las redes sociales han jugado un papel súper importante en los últimos años y vimos como movimientos como el Me Too, Ni Una Menos, acá cuando tuvimos con Daniela, que era lo de numeral 8M, nosotros hablamos, cómo, digamos, esos movimientos virtuales han generado y se han formado eco y hemos sido como partícipes en todo. Entonces hemos visto cómo las cosas han migrado, las cosas nos hemos convertido como más receptivos a lo que está ocurriendo alrededor. Y yo creo que todo eso fue como producto de lo que ocurrió el 21 de noviembre y lo que ha estado ocurriendo mucho más atrás. Bueno, yo Bueno, creo que sí, las redes sociales han sido un protagonista innegable de todos estos despertares jóvenes y también el papel de los jóvenes y de las niñas y en las movilizaciones. Las niñas en Argentina creo que fueron las catalizadoras de toda la marea verde y también hay como una falsa dicotomía que tiene mucha gente que es como, bueno, no, el activismo digital no hace nada porque no está en las calles. No sé de dónde viene esa diferenciación, porque evidentemente muchas de las personas que estamos en redes sociales moviendo estos temas también, en lo posible, salimos a las calles. Obviamente no en pandemia, pero sí antes y después. Y ver cómo, por ejemplo, el estallido social de Chile comenzó por un llamado en Facebook de grupos estudiantiles. Me parece que el movimiento estudiantil ha sido importantísimo allá y acá no se le ha dado todo el crédito que se le tiene que dar. Afortunadamente, Sandra Borda acaba de sacar un libro también que se llama A Parar para Avanzar, que también da cuenta de todas esas luchas estudiantiles y las historias. Y como, sí, como ahora tenemos la facilidad de estar conectados en grupos de Facebook, de Telegram, que es un poco más seguro, de WhatsApp, en Twitter, como también la manipulación de la información que ha estado pues atravesando nuestra educación de las noticias a lo largo de la historia, pues ya no es tan fácil. Ya el monopolio de la información y de las noticias no lo tienen los noticieros ni los canales privados. Ya cualquier persona en territorio puede grabar un acto de abuso
Y todo lo que está pasando recientemente es porque la gente tiene la posibilidad de grabar y compartir, no es porque antes no pasara. Antes sí pasaba, pero no lo compartíamos. Entonces creo que ese uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales pues nos ha permitido entender el mundo desde otros lugares que quizás no nos contaban o no nos enseñaban en el colegio, en la universidad, ni siquiera en las casas o en muchas partes. Y bueno, y ahora prácticamente no hay fronteras para la información. Esto también permite que la desinformación también corra muy rápido, pero bueno, también creo que hay grandes esfuerzos por formar una masa crítica, realmente crítica, con mejores criterios, que antes, donde solamente entendíamos el mundo por lo que nos contaban los canales o quienes tenían la posibilidad de viajar lo hacían, pero no todo el mundo tenía la posibilidad de viajar. Entonces ahora creo que las redes nos permiten entender qué pasa en Argentina, qué pasa en Chile, que tienen todas estas culturas del reclamo social, porque estuvieron atravesados por dictaduras y donde el cacerolazo ya es una herramienta cotidiana para protestar. Nosotros venimos a tener un cacerolazo en el 2019, imagínate el letargo. El letargo, pues estoy hablando de las ciudades, por supuesto, porque como te digo, en muchos lugares del territorio la protesta ha estado presente, solo que ha sido estigmatizada siempre y no ha tenido ese apoyo de la población. Solo para irnos hacia atrás, hasta hace unos años, pues porque desafortunadamente tampoco es que tuviéramos grandes presidentes a favor de la protesta, no, lo que pasa es que esto va en un detrimento que no sabemos a qué punto, cuando llegamos al punto más bajo. Pero cuando Santos decía el tal paro agrario no existe, estaba desconociendo todo el poder, toda la inconformidad, toda la injusticia de un sector que ha sido, pues creo que de los más afectados por la guerra y por el narcotráfico bueno, y por todas las tejemanejes oscuros que ha habido a nivel político en este país, que es el campo. Ahí tenemos otra pregunta u otro comentario de Santiago López. A ver, ¿qué dice? Chan, chan, chan. Santiago nos dice, decir que el activismo solo sirve en las calles es clasista. Muchas personas de las periferias se les imposibilita desplazarse a los sitios de concentración. Capitalista, porque los espacios de marcha callejera no es accesible para las personas con discapacidad funcional, visual o auditiva. Las redes son espacios de protestas y activismo activo y permanente, porque nos enunciamos desde allí y construimos escenarios discursivos que transgreden lo efímero del momento físico-material. Es protesta permanente. Tienes toda la razón, Anita. Muchas gracias. Eso que dice Santiago es importantísimo. Por ejemplo, hablar de capacitismo en este momento, pues también es algo que me parece que te estalla la cabeza porque no nos hablaban de capacitismo en el colegio ni en las universidades y todavía estamos muy quedados en este tema. Todavía no tenemos traducción simultánea al lenguaje de señas, por ejemplo. No pensamos las comunicaciones que hacemos para las personas que quizás no tienen las mismas capacidades, no necesariamente solo físicas, también hablando un poquito de salud mental, por ejemplo, y creo que es el Día Internacional o Mundial de la Salud Mental. Son cosas que no tenemos en cuenta porque no nos atraviesan a nosotros, y habla de ese déficit de empatía o de esa apatía con la que crecimos, y es no entender o no pensar en la realidad de la otra persona que no soy yo, que no nació con las habilidades o las capacidades que yo tengo, ni con los privilegios, por supuesto, que yo tengo. Que era algo que me faltaba mencionar, que qué bueno que Santiago lo trajo a colación, el capacitismo. Excelente, tienes toda la razón. Bueno, querida, yo creo que, no sé, alguna pregunta más de parte de las personas que quieren hacer por ahí. ¡Seis! Más 6, el tiempo se pasó volando. Hablamos mucho tú y yo. Esta gente parlanchina, mejor dicho, tuiteros. Bueno, Diana Carolina nos dice, ¿cómo definir el feminismo? ¿Cómo se te ocurrió hacer esa pregunta a las 6:01? Hubiéramos empezado. Mira, si quieres, tenemos pues hasta las 6:30. O sea que antes de las 6. Podemos hacer otro conversatorio para esto, pero nada,
Yo realmente me recojo hay muchos significados y creo que no hay uno como eh, estático o que sea la máxima autoridad de los significados, pero creo que el feminismo es una forma de lucha individual por el bienestar colectivo, que definitivamente el feminismo es la búsqueda de la igualdad y de la eliminación de todas las violencias y opresiones de las demás mujeres, de todas las mujeres, en aras también de un mundo más equitativo y más justo para todos, ¿no? Yo creo que es la búsqueda del bienestar y de la buena vida de todas las mujeres. Para mí eso es el feminismo. Listo, por acá Santiago nuevamente regresa y nos pregunta cuál es el papel de los hombres heterosexuales u homosexuales cisgéneros en el feminismo contemporáneo, aliados o traidores del patriarcado o ambas. Yo creo que ambas. A mí no me molesta el término aliados, aunque hay mucha gente que sí, porque también se instrumentaliza un montón, sobre todo desde lo político, pero creo más en los traidores del patriarcado. Creo que el papel de los hombres en esta lucha, porque claro, eh, ha, sido, ha sido un sistema pues que ha perjudicado a las mujeres muchísimo más poniendo lo masculino por encima de lo femenino, o no necesariamente a las mujeres, poniendo, sí, ha perjudicado mucho más lo que se percibe como femenino que lo masculino, ¿no? Entonces, sí creo que para poder lograr esos objetivos, claro que es necesaria la movilización de todos los sectores de la sociedad, también de los hombres heterosis, que son quizás los menos afectados por este sistema patriarcal, pero su papel es precisamente hablando o interpelando a los otros hombres en sus violencias, ¿no? Cuando ya tú tienes esta conciencia para llamarte aliado, es porque entiendes o crees o le apuestas a la misma lucha y crees que nos va a beneficiar finalmente a todos, pues está muy chévere, pero está más chévere si se lo dices a aquellos hombres que no, porque desafortunadamente pues es ahí donde hay que cambiar el chip, donde hay que hacer muchísima más pedagogía, en los grupos de WhatsApp, donde se están rotando nudes de mujeres sin su consentimiento, por ejemplo, parar ese carro, en el comentario machista, clasista, racista de tu papá, de tu hermano, de tu primo, ahí es donde puedes parar el carro, etcétera. Entonces yo creo que ese es su papel en este momento y pensarse también las nuevas masculinidades o las nuevas formas, no sé si nuevas masculinidades, pero ¿cuáles son? ¿Qué es lo que te hace hombre y cuáles son esas conductas que nos enseñaron a asociar con lo masculino, pues, que tradicionalmente fueron violentas, y cómo desmontarlas y cómo ayudarnos a desmontarlas, ¿no? Creo que por ahí va la vuelta. Bueno, por ahí Isabela Erazo nos dice, me gustaría saber si por el momento tienes algún proyecto feminista en Cali que involucre trabajo con comunidades o si has pensado en llevarlo a cabo en algún momento. No estoy en ese momento articulada con ninguna acción, ningún movimiento en Cali. Estuve conversando con una persona interesada en empezar a realizar cosas, pero desafortunadamente se enfermó y tuvimos que frenar. Espero que lo podamos retomar pronto, pero hay muchas colectivas y organizaciones trabajando en Cali con las comunidades y por supuesto por todas las causas del feminismo. Están las tamboras insurrectas, está Sí Mujer, bueno, no, hay un montón. Entonces, si bien no estoy trabajando directamente con ellas, sí me parece súper importante reconocernos y saber que estamos en todos los lugares y estamos en todas las ciudades y estamos todas actuando o caminando hacia lo mismo. Listo, por aquí Santi nos dice una última pregunta. ¿El feminismo será antirracista, transincluyente, pro LGBTI e institucional o no lo será? Gracias, Cita, te digo un montón. Ah, Bueno, sí, yo sí creo porque finalmente a lo que íbamos con la definición, ¿no? Si queremos desmontar todas las violencias, pues tenemos que oponernos a todas las opresiones y a todas las violencias. Y por eso creo que la apuesta del feminismo es el bienestar o la buena vida de todas las mujeres y para eso también tenemos que desmontar
racismos y clasismos, y no creo en ningún feminismo que sea transexcluyente, porque es completamente en contravía de esta premisa de desmontemos los roles de género, porque si nacimos con útero, pues no estamos predestinadas, por ejemplo, a maternar. Entonces, si vamos a luchar por la autonomía de los cuerpos, pues ¿cómo vamos a excluir a personas que hacen exactamente lo mismo desde sus propios cuerpos, que son las personas trans? A mí me parece que sí, el feminismo tiene que ser transincluyente, antirracista, interseccional, o no será. Así es. Vanessa nos pregunta, esta lucha sobre todo en el país es muy muy dolorosa y muy desgastante. Y aunque creo que es indispensable, también creo que cuidarnos, ¿cuáles crees que son esas formas de cuidar, el cuidado? Sí, hay un capítulo en el que hablo un poquito de esos activismos y del autocuidado, la importancia de las redes de contención. Eso que tú dices es muy desgastante, aunque me parece también que es muy gratificante como apuesta. Creo que el feminismo también es una apuesta de vida. Y, y hablo también un poco de la empatía descolectivizada como algo que te desgasta y que no tiene absolutamente ningún beneficio en uno mismo, porque si no le pones límite, pues tu salud mental se va a pique. Por eso me parece tan importante la colectividad como estrategia de autocuidado, la colectividad como contención, también como el reconocimiento humilde de que no nos la sabemos todas y de que no vamos a dar nosotras todas las luchas porque no podemos, y de que en algunos momentos no vamos a estar bien para salir a la calle, ni tenemos que salir a todas las marchas, ni tenemos que dar todos los debates en todos los espacios. No, me parece que lo importante es que estemos bien para poder aportar a estas causas donde podamos hacerlo de una forma segura, porque tampoco el chiste pues es morir con las botas puestas y no poder ayudar absolutamente nada porque te quemaste. No, entonces creo que hay que diseñarnos estrategias de autocuidado, saber ponernos esos límites y cuidarnos, y también cuidar a las otras. Creo que hay unos debates muy fuertes en el feminismo. En estos momentos en las redes sociales hay unas peleas muy violentas que terminan como en acabar a la otra persona en el espacio público, y eso no ayuda para nada a las apuestas y a las luchas que tenemos. Entonces, creo que hay que diseñarnos esos espacios seguros donde podemos dar las discusiones y las disputas, porque por supuesto que no tenemos que estar siempre de acuerdo, pero tenemos que poder discutir y debatir en lugares seguros donde no nos volvamos nada. Y por eso hablo tanto de la colectividad y de la colectividad no necesariamente de ser parte de una colectiva, sino de estar articulada con las otras mujeres, con la diversidad, con el movimiento. Y hay muchas posibilidades de hacerlo, y de esa forma también estar un poco más contenidas y más cuidadas pues, para servirle más al movimiento. Exacto. Y cómo entender el feminismo dentro del feminismo. Vemos, por ejemplo, me ha tocado hablar con chicas feministas que llega momentos que hacen, digamos, comentarios como lo contrario, como que no, es que ese feminismo, y empiezan como a hacer comentarios como denigrantes un poco hacia el mismo feminismo cuando llevan una misma lucha. Entonces, ¿cómo crees que podríamos uno contrarrestar o las personas trabajar en ello? Yo creo que también hay que entender que el feminismo es un lugar de disputa, donde nos estamos disputando el poder. Y por supuesto que hay muchos debates y hay muchas diferencias y hay muchas reivindicaciones. Pero yo sí creo que si no se suman todas esas luchas, pues no vamos a conseguir nada. Divide y vencerás. Entonces, no podemos permitirnos ser más divididas, al contrario. La apuesta es a colectivizar y a sumar hasta que seamos una fuerza tan grande que tumbamos el patriarcado, que no haya quien pueda con nosotras, y para eso pues la división no es una estrategia. Lo que estoy notando yo que está pasando con los feminismos transexcluyentes es que se están autoexcluyendo del movimiento, porque creo que muchas más, entendemos la necesidad de sumar y de articular y de movernos de una forma
sí diversa y heterogénea, pero, pero sólida, ¿no? Empujando todas para el mismo lado, para tumbar las mismas estructuras que nos oprimen a todas de diferentes formas. Entonces, pues nada, si hay pensamientos excluyentes, pues que se excluyan a ver qué hacen solas, pero me parece que por ahí no es y bueno, y el tiempo nos dirá desafortunadamente. Yo creo en las movilizaciones colectivas y en la suma de esas fuerzas y en no todas desde el mismo lugar, no todas con las mismas apuestas, pero sí todas en la misma dirección y con el mismo enemigo. Las enemigas no son las otras mujeres diferentes a nosotras que han sufrido las mismas violencias de género y quizás otras violencias de raza, de clase, de identidad de género que nosotras no hemos vivido. Exactamente. Aquí la lucha ya es contra esos que nos quieren como callar y tener sumisas o sumisos. Así que bueno. Bueno, querida Aita, una pregunta. ¿Qué le dirías a esa Aita de hace unos años atrás? Esa Aita que estaba en el colegio, que es completamente diferente a la que vemos hoy en día. Pues no me miro hacia atrás con culpa ni con fiscalizaciones, ni mucho menos con el feministómetro, porque no tenía esas herramientas en ese momento. Creo que eh, hacía lo que podía con las herramientas que tenía y creo que de hecho fui bastante afortunada porque tuve una familia increíble, maravillosa, que me cuidó, que me inspiró muchísimo, que me permitió tener estas búsquedas y que me permitió llegar a los lugares y a las ideas y a las posturas que tengo ahora y pues no, no creo que, sí, obviamente hubiera sido más chévere llegar antes al feminismo y entender un poquito más rápido, entonces quizás la invitaría desde el amor y la empatía a que reconociera esos privilegios antes y a que no fuera tampoco tan dura con ella misma ni con las otras mujeres alrededor. Eso sí me parece que si pudiera cambiarlo lo haría, porque también es jugarle, hacerle el juego al patriarcado y es caer en esas trampas y no darnos cuenta antes de que nos necesitamos es unidas y no separadas como nos quiere el sistema, pues eso quizás sí me recomendaría y cambiaría. Súper. Bueno, que yo creo que ya para ir como finalizando, porque ya, ¿qué te digo? No, ¿por qué leer que el privilegio no te anula la empatía? Bueno, primero porque me parece que también es una apuesta política leer mujeres y leer mujeres escribiendo sobre política, que es un lugar al que no la sociedad no nos ha invitado mucho, no nos ha abierto mucho, y también me parece que hacerlo desde nuestras propias narrativas y no de las formas en que nos han enseñado que se debe hablar de política como algo absolutamente solemne y en términos muy técnicos y no desde nuestras experiencias personales, me parece que es revolucionario, que cambia mucho la forma en cómo nos podemos identificar y sumar a los movimientos y porque quizás hubiera sido una lectura que me hubiera gustado encontrar cuando yo apenas estaba dándome cuenta, amiga, date cuenta, apenas estaba despertando un poquito a estas luchas y a estos despertares colectivos. Me hubiera gustado tener estas herramientas que me doy a mí misma del pasado. No te des tan duro, no te autocensures, no te enganches en las peleas. No nos necesitamos activistas perfectas ni feministas perfectas, sino feministas en aprendizaje. Y yo creo que, bueno, y también hablo mucho de Cali, ¿no? Creo que es un texto y es una lectura desde mi ciudad, desde mi crianza, desde lo bueno y lo malo, que para mí ha sido pues ese contexto que,
también valoro mucho como aprendizaje haber tenido todos estos despertares, trayendo todo lo que traigo de esa cultura. De hecho, ahora que lo mencionas, lo de Cali, mientras lo leía me recordaba muchísimas cosas, digamos, cuando mencionabas el colegio, tu vida, bueno, en fin, muchas observaciones que hacías me traen en contexto mucho a Cali y decía como que, wow, qué rico, pues, digamos, o sea, uno de caleño leer esto y sentirse muy, o sea, muy allegado, muy de uno, muy rico, de verdad, hasta personajes. Cuando hablabas de, se me va el nombre de este cantante local, Jairo, no, Lean Rodríguez. de Rodríguez. O Lean. sea, como que de hecho me emocioné cuando lo leí porque es un personaje que muy popular acá en Cali, todos crecimos con él, todos lo conocemos, lo amamos. Entonces es como un libro que de verdad uno de caleño, yo creo que si la mayoría son acá de Cali, tienen que leérselo también. Es increíble. Bueno, Anita, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que para que vayamos a este conversatorio es increíble haber conocido esa postura, tus conocimientos, todo eso que nos hablas en el libro, de verdad es uno de los libros muy interesantes. Mientras yo hacía el ejercicio, yo estaba leyéndolo, yo decía que este libro es increíble, puede ser hasta, yo lo veía en cátedras en los colegios, yo decía a los estudiantes, los jóvenes tienen que leer este libro, tienen que conocerlo, las personas tenemos que tener esa conexión, porque es una forma muy linda para uno, más que despertar, es como ver, conocer la realidad y ver, como tú lo decías inicialmente, ver como ese pasado, cómo iniciamos con todo eso, porque siempre hay un origen, hay un porqué. Hoy no amanecí feminista, hoy no amanecí a hacer un carcelero, no, hay un motivo y una razón por el cual nos despertamos hoy y dijimos, vamos a cambiar. Y bueno, yo creo que esa es una de las grandes invitaciones para que nos leamos el libro. Les recuerdo a las personas que nos están acompañando que tenemos una biblioteca online donde podrán encontrar el libro de Ita María. Lo pueden leer en línea, lo pueden descargar en su celular. Ahorita les dejo el link. Y bueno, y si lo desean adquirir, Ita, ¿dónde los podemos encontrar? Está en todas las librerías ya, en las librerías principales, está en la Librería Nacional. Si son como yo de tenerlo físico, pueden ir y buscarlo o pueden pedirlo también online a la Librería Nacional, a Panamericana, a Buscalibre, que tiene unos descuentos increíbles también, constantemente. Así es, bueno, Edita, verdad, muchísimas gracias por abrirnos este espacio y a todas las personas que nos acompañaron y nos aguantaron esta casi hora y media acá hablando de feminismo, revoluciones, luchas sociales y de tu historia, tu gran aprendizaje. De verdad, muchísimas gracias, Ita, y a todas las personas que están ahí, a Camilo, a Diana Carolina, a Santiago, a Carmen, a Elisa, que por favor es un personaje maravilloso, doña Carmen. Mi De mamá. verdad, muchas relaciones. Estuvo súper juiciosita, doña Carmen. Un saludo desde acá, desde Cali, de parte de todo el equipo de Confandi, bueno, Isabela, Catherine, bueno, a todas las personas que nos acompañaron, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y Y espero bueno, que nos podamos ver pronto cuando reactivemos el sector de los conversatorios presenciales, que me hacen mucha falta. por Pronto favor. estar en Cali y ojalá podamos hacer algo contigo también allá en algún espacio físico. La biblioteca es tuya cuando quieras. Acá, mejor dicho, podemos planear algo cuando ya podamos encontrarnos todos, por favor. Acá Buenísimo. te esperamos. Y Mesa. bueno, ahí ya saben, nos estamos entonces ahí hablando, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. Ita, muchas gracias. Y Gracias. bueno, a leerse que el privilegio no te anula la empatía. Gracias. Increíble, de verdad, muchísimas gracias. Increíble todo esto que hiciste, de verdad, es muchísimo de admirar. Wow. Gracias a ti, qué chévere, en serio, este espacio. Y un saludo a todos los que estuvieron por ahí conectados y conversando. Gracias por el espacio, nos dice Diana. Y bueno, por acá se van despidiendo las demás personas. Y bueno, por acá. Ahí ya tus seguidores están escribiendo. Gracias, eres lo máximo. Qué rico, de verdad. ¿De qué? Ay, me encantó tus personajes. Rosita, amé a Rosita y a tu tío Eugenio. ¿Quién Se es llama, Rosy? a ver. Rosita, ay, Rosy María. Mi tía, mis tíos, sí. Ah, Sus tías Rosy y Eugenio, increíbles, de verdad. amores míos.
venir por acá, y bueno, y sin más, muchas gracias.